Muy buenos días a todos. Hoy es sábado, día 30 de agosto, y estamos en la semana 21 del tiempo ordinario. Prácticamente terminamos ya este mes de agosto. Como todos los sábados, está dedicado especialmente a la Santísima Virgen. Acabamos de celebrar hace poco a María Reina en la octava precisamente de la Asunción de la Virgen María en cuerpo y alma al cielo. Y ya nos preparamos en concreto aquí en nuestra diócesis para celebrar la novena en honor a la Virgen de Covadonga. Y en tantos y tantos lugares donde se celebra el día 8 de septiembre, la Natividad de la Virgen María, y distintos títulos de la Virgen a lo largo y a lo ancho de toda la geografía también española. Tierra de María Santísima. No dejemos de querer, de amar, de frecuentar la relación con la Virgen. Especialmente el rosario nos ayudará en ese sentido. Seamos propagadores de esta oración popular y asequible para todos. Que queramos mucho a la Virgen y eso nos llevará a un verdadero encuentro con Cristo y a una entrega mejor a los hermanos. Evangelio del día de hoy, Mateo 25, 14 al 30. Hoy leemos por última vez el Evangelio de Mateo, que nos ha acompañado durante 12 semanas, desde la 10 hasta la 21. No le hemos leído entero, por ejemplo, dejamos los capítulos finales con la pasión, muerte y resurrección de Jesús para los días de la Semana Santa y la Pascua. Concluye hoy el discurso escatológico sobre la vigilancia que debe caracterizar a los cristianos ante la venida del Señor. Después de las parábolas del ladrón, de la vuelta del amo, de las jóvenes que esperan al novio, hoy Jesús nos transmite su enseñanza con la de los talentos. Cada uno tiene que hacer fructificar los talentos que recibió del amo. 5, 2, 1, no importa cuántos. Dios es libre y sorprendente a la hora de conceder su gracia. Lo que cuenta no es si cada empleado ha trabajado o no, si le ha sacado rendimiento a ese capital que se le ha encomendado. Escucha las mismas palabras de alabanza el que recibió 5 que el que recibió solo 2. En cambio, el siervo perezoso es acusado no de haber malgastado su talento o robado el dinero de su amo, sino de no haber hecho fructificar, no haber trabajado, ¿no? De nuevo resuena la consigna: estad en vela, porque no sabéis el día ni la hora. Cada uno de nosotros ha recibido sus talentos, y no sabemos cuándo volverá el dueño a pedirnos cuentas del uso que hayamos hecho de ellos. Podemos pensar ante todo en los dones naturales que hemos recibido: la vida, la salud, la inteligencia, las habilidades que nos caracterizan. ¿Sacamos provecho de esos talentos? ¿Los sabemos utilizar también para beneficio de la comunidad? ¿O los escondemos bajo tierra por pereza o por falta de humildad o por una falsa humildad? No somos dueños, somos administradores de los dones que Dios nos ha hecho y que se presentan aquí como un capital que Él ha invertido en nosotros. Pero seguramente se trata, en la intención de Jesús, también de los dones sobrenaturales que Dios nos ha querido conceder. Los cristianos todavía tenemos más gracias y dones: Cristo Jesús como Salvador y Maestro, el don del Espíritu Santo, la palabra de Dios, la comunidad eclesial, la fe, los sacramentos, la comunión. ¿Qué fruto les estamos sacando? ¿Se nos podría acusar de apatía o de pereza? La excesiva prudencia del tercer siervo sería en nosotros un claro pecado de omisión, del que también tenemos que arrepentirnos. No se trata solo de no hacer el mal, sino de hacer el bien que Dios espera que hagamos. Como el árbol del que se esperan frutos, y no solo apariencias. No sabemos cuántos años nos quedan de vida y cuándo seremos convocados a examen, pero todos deseamos que el examinador, el juez, nos pueda decir las palabras que Él guarda para los que se han esforzado por vivir según sus caminos. Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, pasa al banquete de tu Señor.
Hoy, entre otros santos, la Iglesia celebra a Santa Juana Jugán, que es la fundadora de las Hermanitas de los Pobres, que atienden también a los ancianos, ¿no? Juana Jugán nació en la aldea francesa de Petit-Croix, un pequeño puerto de pesca cerca de la localidad de Cancale, el 25 de octubre de 1792. Hija de Joseph Jugán, de oficio pescador, era la sexta de 8 hermanos, 3 de los cuales murieron poco después de nacer. Tras la desaparición de su padre en un viaje a Terranova, cuando ella aún no había cumplido 4 años, su madre, Marie Aurel, desempeñó varios trabajos mientras esperaba el retorno de su marido. En un ambiente marcado por la revolución, con la prohibición de celebrarse el culto, Juana comenzó a participar de la fe cristiana, gracias a su madre y al resto de mujeres de su aldea, e hizo la primera comunión tras la firma del Concordato de 1801. A los 16 años fue contratada como ayudante de cocina en Saint-Cloud, en una casa propiedad de la vizcondesa de Chuy, para quien trabajó varios años. Su tarea era acoger a los mendigos que acudían a la casa en busca de ayuda y visitar a con la vizcondesa o, en su nombre, a aquellos ancianos y pobres que vivían solos. A los 24 años, un joven marinero de Cancale, que ya lo había intentado unos años antes, le pidió de nuevo matrimonio, pero Juana lo rechazó. Dios me quiere para él, me guarda para una obra que no es conocida, una obra que aún no está fundada. En 1817 se fue de Cancale hacia Saint-Servan, villa unida a Saint-Malo, desde 1867, donde comenzó a trabajar en el Hospital de Rosé como ayudante de farmacia. Su labor no solo se centró en la atención a los hospitalizados, sino que también empezó a recorrer los barrios pobres de la ciudad. Ese mismo año entró a formar parte de la Tercera Orden del Corazón de la Madre Admirable, fundada por Juan Eudes. En 1823, tras 6 años de trabajo en el hospital, abandonó el puesto a causa de agotamiento y fue recibida en la casa de Marie Lecoq, donde estuvo 12 años dedicada a la oración y a la ayuda de los pobres. En esa época se afilió a la Tercera Orden de las Hijas del Sagrado Corazón. En 1835 falleció Marie Lecoq y poco después Juana, junto a una amiga, François Aubert, alquiló un apartamento en el número 2 de la calle del Centro, en Saint-Servan, donde continuaron ayudando a los pobres. En invierno de 1839, Juana se encontró a una anciana ciega y enferma, Anne Chauvin, y la llevó a su casa, donde la atendió y acostó en su propia cama. Poco a poco fueron llegando a su casa más mendigos y recibió las primeras ayudas para atenderlos. 3 jóvenes se unieron a Juana en la tarea, formando el germen de la futura congregación. En mayo de 1842, la pequeña asociación dictaminó sus reglas de vida y trabajó inspiradas en la regla de los hermanos de San Juan de Dios. Y Juana Jugán fue elegida superiora en presencia del abad Auguste Lepallier, vicario de Saint-Servan, quien les ayudó a organizar la congregación. Así adoptaron el nombre de Siervas de los Pobres. Ante la influencia de personas, el apartamento se quedó pequeño, trasladándose primero a una planta baja y más tarde a un convento abandonado que se convirtió en casa para los pobres. A finales de 1843, Juana fue nuevamente elegida superiora, pero poco después el padre Lepallier la destituyó, eligiendo en su lugar a la joven María. Juana se dedicó desde entonces a pedir limosna, con la cual atender a los pobres. En 1844, la congregación se renombró como Hermanas de los Pobres, a la vez que se establecía como una institución religiosa. Las hermanas hacían votos de obediencia, pobreza y castidad y llevaban un atuendo inspirado en la vestimenta de las mujeres bretonas. Con los años, el padre Lepallier le atribuyó íntegramente los orígenes de la congregación a Juana e impuso a él mismo, e impuso su versión tanto dentro como fuera de la misma, incluyendo en las constituciones la oficialidad de su cargo como superior.
Asimismo, en 1852 descartó definitivamente a Juana de cualquier responsabilidad dentro de la institución, lo que significaba abandonar la colecta y el contacto con los benefactores. Fue relegada al noviciado de Les Tours, en Saint-Père, y allí pasó los últimos años de su vida ocupada en las tareas de la casa y acompañando a las novicias hasta que falleció el 28 de agosto de 1879. Su tumba se encuentra en la cripta de la capilla de la Casa Madre en Saint-Père. Juan fue beatificada el 3 de octubre de 1982 por el Papa San Juan Pablo II, tras lo cual se abrió el proceso de canonización, que fue llevada a cabo el 11 de octubre del 2009. Fue canonizada en una misa presidida por el Papa Benedicto XVI en San Pedro del Vaticano. Pues damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio de Santa Juana Jugán, religiosa fundadora de las Hermanitas de los Pobres, siervas de los pobres. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.